Egipto fue uno de los imperios más formidables e influyentes del mundo antiguo, conocido por su inmensa riqueza y vibrante cultura. Los antiguos egipcios eran arquitectos, ingenieros y artistas magistrales, creando algunos de los monumentos y obras de arte más asombrosos jamás vistos. Construyeron grandes pirámides, templos y otros edificios públicos que se convirtieron en símbolos duraderos de su fuerza y civilización avanzada. En el corazón del desarrollo de Egipto estaba una cultura y economía altamente sofisticadas, profundamente dependientes de las tierras fértiles del valle del río Nilo, que atravesaba el centro de su imperio. Los egipcios se volvieron expertos en gestionar las inundaciones anuales del Nilo, ideando complejos sistemas de riego para distribuir agua a sus campos agrícolas. Este dominio les permitió cultivar excedentes de cosechas que se intercambiaban por una variedad de bienes y servicios. En el núcleo de la historia de este imperio se encontraba Cleopatra, una reina inteligente y ambiciosa. Ascendió al trono a la edad de 18 años, tras la muerte de su padre, Ptolomeo XII, en el 51 a.C. Cleopatra no solo fue una gobernante, sino también una mecenas de las artes, y su corte se convirtió en un refugio para algunos de los pensadores, escritores y artistas más grandes de la época. Ella misma era erudita, fluida en varios idiomas como griego, egipcio y latín. Cleopatra inicialmente gobernó junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, quien solo tenía 10 años y, como era costumbre en la tradición egipcia, también era su esposo. Sin embargo, desde el principio, su relación estuvo llena de tensión y animosidad. Los consejeros de Ptolomeo, muchos de los cuales eran eunucos, ejercían una influencia considerable y con frecuencia giraban al joven rey contra su hermana. Veían a Cleopatra como una amenaza significativa para su poder y no perdían tiempo en conspirar contra ella. Sin embargo, Cleopatra, decidida y tenaz, buscaba gobernar Egipto con mano firme. La juventud e inexperiencia de su hermano le dejaron claro que ella estaba mejor preparada para gobernar, lo que solo intensificó el conflicto con la nobleza egipcia, que susurraba persistentemente al joven faraón, avivando su oposición a Cleopatra. Al darse cuenta de la deteriorada situación política, Cleopatra sabía que su reinado conjunto no podría durar, uno de ellos tendría que hacerse con el control. En un esfuerzo calculado por consolidar su poder, Cleopatra comenzó a dejar de lado a su hermano. Contaba con el apoyo del pueblo egipcio, que la veía como una líder competente, mientras que la insatisfacción con los consejeros de Ptolomeo crecía. Sin embargo, este apoyo popular significaba poco en el esquema político más amplio, donde los nobles y la élite poderosa detentaban la verdadera autoridad. Estas figuras influyentes persuadieron a Ptolomeo para exiliar a Cleopatra, obligándola a abandonar Alejandría mientras el joven rey se declaraba el único gobernante de Egipto. Existen diversas teorías sobre por qué Ptolomeo no ejecutó a Cleopatra, sino que optó por desterrarla. Una posible razón es que podría haber sido reacio a tomar una medida tan extrema contra su propia hermana, un acto que podría haberse considerado una violación de los valores familiares y culturales egipcios. Sin embargo, se cree ampliamente que la decisión no fue realmente de Ptolomeo, sino de su consejero principal, Potinus, un influyente eunuco que había servido bajo el padre de Ptolomeo. Lo que Potinus no pudo prever, sin embargo, fue que Cleopatra pronto presentaría un desafío formidable al gobierno del faraón. En el 48 a.C., Cleopatra regresó a Egipto con un ejército, decidida a recuperar su trono. Hizo su desembarco en la ciudad portuaria de Pelucio, que estaba bajo el control de las fuerzas de Ptolomeo. Después de varias intensas batallas, las tropas de Cleopatra capturaron con éxito la ciudad, derrotando al ejército de Ptolomeo. Sin embargo, las fuerzas de Ptolomeo se reagruparon y lograron recapturar la ciudad de Alejandría. La lucha por el poder estaba lejos de terminar y ambos lados luchaban por la dominación política y militar. Mientras tanto, en Roma, Julio César había derrotado a su rival, el célebre estadista romano Pompeyo, en la batalla de Farsalia. Forzado a huir, Pompeyo buscó refugio en Egipto, esperando que el rey egipcio le ofreciera santuario. Pompeyo
Pompeyo había prestado alguna vez a Egipto sumas considerables de dinero y creía que Ptolomeo le estaría agradecido y, por lo tanto, dispuesto a brindarle ayuda. Sin embargo, Ptolomeo, en medio de su propia guerra contra Cleopatra, no estaba en posición de ofrecer ayuda a otros. De hecho, era Ptolomeo quien necesitaba apoyo para derrotar a las fuerzas de Cleopatra. Ptolomeo, aunque aún solo tenía 14 años, había crecido más astuto en el ámbito de la política. Sabía que Julio César pronto llegaría a Egipto para perseguir a Pompeyo, y vio una oportunidad para ganar el favor de César. Si podía ganar el apoyo del general más poderoso de Roma, podría ayudarle a poner fin de manera decisiva a la rebelión de Cleopatra. Por lo tanto, Ptolomeo tomó una medida drástica, ordenó la ejecución de Pompeyo, presentando su cabeza cortada como un regalo a César a la llegada del general romano. Para sorpresa de Ptolomeo, César se enfureció al ver la cabeza de Pompeyo. A pesar de ser adversarios políticos, Pompeyo seguía siendo una figura romana respetada, y Egipto y Roma estaban en paz. César consideró las acciones de Ptolomeo como una traición deshonrosa y se negó a ayudar al joven faraón contra Cleopatra. En cambio, exigió una audiencia con Cleopatra antes de tomar cualquier decisión militar. Ptolomeo reaccionó poniendo a César bajo arresto domiciliario, declarando que el romano no sería liberado hasta que accediera a apoyarlo contra Cleopatra. Al enterarse de la presencia de César en Egipto, Cleopatra supuestamente se disfrazó de sirvienta y se infiltró en los aposentos de César, con la esperanza de liberarlo y ganar su favor. Cleopatra, con su encanto, inteligencia y astucia política, cautivó a César. Era exactamente el tipo de mujer formidable e inteligente que podía atraer al gran general. César, reconociendo la necesidad de estabilidad en Egipto, donde se enviaban suministros vitales de grano a Roma, comenzó a alinearse con Cleopatra. Los recientes conflictos habían interrumpido este suministro, causando escasez de alimentos y disturbios en Roma. César entendió que apoyar a Cleopatra, a quien consideraba políticamente más sabia y capaz que su hermano, traería paz a Egipto y restauraría el comercio de alimentos a Roma. También desarrollaron una relación personal, enamorándose profundamente. Su relación, una mezcla de política y romance, solidificó el compromiso de César con Cleopatra. Su experiencia militar le permitió asediar con éxito a Alejandría, y después de varios meses de lucha, la ciudad cayó. Durante el asedio, Ptolomeo fue asesinado, supuestamente ahogándose en el río Nilo, dejando a Cleopatra en pleno control de Egipto. Con la estabilidad restaurada, César regresó a Roma para sofocar el descontento civil causado por la escasez de alimentos que su general Marco Antonio no había logrado abordar. César tomó el control total de Roma, declarándose dictador hasta que la situación en la ciudad se estabilizara. Con paz en Egipto, los envíos de granos se reanudaron y la crisis alimentaria en Roma se resolvió rápidamente. Aunque César había abordado la crisis inmediata, su continuo control sobre el poder más allá de la emergencia inquietó a muchos senadores romanos. Su romance con Cleopatra, una reina extranjera, tensó aún más las relaciones con la élite política de Roma. Muchos temían que la creciente autoridad de César llevara al establecimiento de una monarquía o dictadura en Roma y que la influencia de Cleopatra socavara los valores tradicionales romanos. Preocupados de que César se estaba volviendo demasiado poderoso, un grupo de senadores conspiró para asesinarlo. El 15 de marzo del 44 a.C., Julio César fue asesinado en los salones del Senado. La noticia de la muerte de César devastó a Cleopatra, tanto personal como políticamente. No solo había perdido a su amante, sino también a su principal aliado en la protección de la independencia de Egipto de Roma. Al darse cuenta de que la seguridad de Egipto dependía de mantener estrechos lazos con Roma, Cleopatra buscó otro poderoso aliado romano. Se dirigió a Marco Antonio, uno de los generales más cercanos a César, para ayudar a asegurar su trono y proteger a Egipto de la conquista romana. En el 41 a.C., Marco Antonio viajó a Egipto, donde Cleopatra lo recibió con una gran exhibición de riqueza y poder,
navegando por el Nilo en una barcaza dorada adornada con velas moradas y rodeada de sirvientes y comida lujosa. Cleopatra, con su impresionante esplendor, se aseguró la lealtad de Antonio. La relación entre Marco Antonio y Cleopatra fue apasionada, pero también políticamente complicada. Mientras que Cleopatra deseaba una alianza que consolidara su poder en Egipto y asegurara su independencia, Marco Antonio también tenía sus propios objetivos políticos en Roma. Sin embargo, su unión resultó en un conflicto abierto con Octavio, el heredero adoptivo de César y su rival político. La relación entre Cleopatra y Marco Antonio atrajo la atención de Roma y, con ello, una creciente hostilidad. Marco Antonio llegó a vivir en Egipto durante el tiempo de su romance con Cleopatra, lo que enfureció a Octavio, quien utilizó este amorío como propaganda para movilizar el apoyo popular en Roma en su contra. Propagó rumores sobre la lealtad de Antonio a Cleopatra y su ambición de gobernar como rey de Egipto. La tensión aumentó cuando Antonio declaró públicamente que dividiría las provincias romanas entre sus hijos con Cleopatra y su esposa romana, Octavia, lo que fue considerado un insulto directo por muchos en Roma. Finalmente, la situación se volvió insostenible y Octavio decidió actuar. En el 31 a.C., las fuerzas de Octavio se enfrentaron a las tropas de Antonio en la famosa batalla de Accio, donde la flota de Antonio fue derrotada. Cleopatra, viendo la derrota inminente, decidió regresar a Egipto y prepararse para la inevitable confrontación con las fuerzas de Octavio. Marco Antonio, en su desesperación por reunirse con Cleopatra, se encontró aislado y desolado, convencido de que había perdido la batalla. Octavio avanzó hacia Egipto, donde se declaró en guerra. La situación se tornó aún más trágica cuando Antonio y Cleopatra, en un último esfuerzo por recuperar el control, se unieron para resistir a las fuerzas romanas. La derrota fue aplastante y, al ver que no había esperanza de victoria, ambos tomaron decisiones fatídicas. Marco Antonio se quitó la vida al enterarse de que Cleopatra había muerto en un intento por evitar ser capturada por las fuerzas de Octavio. Cleopatra, al descubrir la muerte de Antonio, también se quitó la vida, según se dice, usando el veneno de una serpiente. La caída de Cleopatra marcó el fin de la dinastía ptolemaica y el comienzo del dominio romano en Egipto. Octavio se convirtió en el primer emperador romano, consolidando su poder bajo el título de Augusto. Egipto fue incorporado al Imperio Romano como una provincia, y su riqueza y recursos fueron explotados para enriquecer aún más a Roma. Cleopatra, a pesar de su trágica caída, se convirtió en un símbolo de la lucha por el poder y la resistencia, dejando un legado que perduraría a través de los siglos como una figura fascinante en la historia antigua.